corazón sensible a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, amado Señor. Gracias. Puede sentarse, hermano. Es lindo ver a los niños en esta expresión de alabanza y adoración al Señor. Usted se goza por los niños que estuvieron esta mañana ministrando la presencia del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Realmente es la manifestación de una generación que lo impactó. Es una generación impactada. Y yo quiero hablarle esta mañana sobre la libertad generacional. La libertad es uno de los atributos más grandes, o una de las oportunidades más grandes que Dios nos da para que nosotros podamos ser nosotros mismos y que podamos estar donde nosotros queremos con el máximo desempeño de la responsabilidad de nuestros hechos. La libertad es no solamente la oportunidad, sino la responsabilidad también de cumplir lo que Dios nos envió a hacer como ministros, nos envió a hacer como padres, nos envió a hacer como ciudadanos. Y la libertad generacional es algo que al Señor sí le interesa, sí le interesa. Él concluye en una oportunidad y dice que su pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. La ausencia del conocimiento también se denomina tiniebla, y nosotros fuimos llamados y trasladados de las tinieblas a la luz. La palabra, la enseñanza es luz, y nosotros venimos a entender que el Señor tiene el deseo en su corazón de que seamos hijos libres. Aún el Señor Jesús dice, van a conocer la verdad los va a hacer libres. Aún más, van a conocer que esa verdad se dimensiona a ser una persona que es el Hijo de Dios, y dice, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad lleva un proceso de estructuración en nosotros. Y si voy a hablar de la libertad generacional, le tengo que hablar que el impacto de la libertad primeramente tiene que llegar a nosotros. A nosotros como ministros para poder impactar a nuestras ovejas, a nosotros como padres para poder impactar a nuestros hijos, y a nosotros como ciudadanos representantes del proceso de Dios para poder impactar una ciudad. Y esa libertad generacional, yo quisiera llevarla dentro del proceso que Dios establece y que Él determina para poder estructurar dentro de nosotros ese ejercicio de la libertad. La libertad tiene límites. Porque muchas veces podemos decir, soy libre y puedo hacer lo que se me venga en gana. No. Por eso dije que es también la máxima responsabilidad que se nos ha delegado para ser responsables de nuestros propios hechos. Y la libertad tiene límites, y uno de los límites de la libertad son cuando mis palabras y mis hechos empiezan ya a herir y a golpear a mi hermano, a mi hermana. Yo dejo de ser libre y empiezo a ser cautivo de mis propios problemas. Y el Señor quiere que seamos generación libre, que tengamos una libertad generacional para que podamos impactar a las siguientes generaciones. Y ese proceso, esa estructuración, nosotros la podemos encontrar en la palabra del Señor. Hace un tiempo nuestro apóstol nos enseñó sobre los mandamientos, y uno de los mandamientos prioritarios sobre los cuales él hacía un énfasis era el oír. Y ese mandamiento
que está en Deuteronomio capítulo 6 y verso 3, dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, y así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche, la miel, tal como te lo prometió el Señor. Cuando empezamos nosotros a visualizar, si queremos llegar a ser una generación libre, tenemos que visualizar que una de las cosas que tenemos que aprender es a oír. A oír. Oír no es una capacidad auditiva. Oír desde el punto de vista del mandamiento es la estructuración de la identidad de la persona, porque determina lo que oímos, lo que creemos. Lo que usted oye, lo que yo oigo y lo que yo creo de lo que oigo, determina lo que soy. Y lo que yo soy determina lo que hago. Y lo que yo hago determina lo que yo alcanzo. Y lo que yo alcanzo impacta lo que me rodea. Entonces el oír, que es una oportunidad que Dios nos da en el proceso de la estructuración, va a definir hacia dónde, va a definir lo que usted quiere, lo que yo quiero hacer de mi vida. Oír es algo que cuesta, porque quizá lo tenemos solamente como una facultad auditiva. Pero el Señor, cuando establece su proceso de enseñanza, establece que lo primero que tiene que oír o aprender es a oír. Le dice: Israel, siquiera tú te dejaras amonestar y me oyeras. Y me oyeras. Y le digo que oír es un asunto de identidad, porque eso va a determinar la dimensión del Dios que usted tiene. Aún la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el proceso de estructuración de la persona, ese oír que le va a estructurar la identidad. Y la identidad significa que sabe quién es, que la persona sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe dónde está y sabe a dónde va. Que pueden pasar 1,000 circunstancias a su alrededor, pero no lo van a mover, ni va a imitar lo que alegra por momentos, sino lo que oyó y creyó de la palabra del Señor, le va a dar la determinación y la seguridad de quién es Él y quién espera. El oír es un proceso de identidad, porque en ese proceso no va a ser arrastrado, porque sabe a quién oír. Mira a quién oye. Usted se recuerda que el apóstol Juan oyó una gran voz tras de él y volteó a ver la voz, porque conocía la voz. Dentro de ese proceso de la estructuración para la libertad generacional, yo tengo que entender que debo aprender a oír y a discernir qué creo y qué debo creer conforme a la palabra de lo que oigo. Mire, voy a ponerlo de esta forma.
Dios quiere enamorarnos al hacerse oír. Dios quiere enamorarnos al hacerse oír. Se lo voy a plantear de otra forma, pues. Mire, pues. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Y cuántas veces buscaron la oportunidad de hacerse oír de su esposa? Buscaron la oportunidad de que les oyera. ¿Y qué pasó? Le creyó, ¿verdad? Nos creyeron, por eso es ahora nuestra esposa. Por eso es, porque oyó y creyó. Entonces el Señor igual quiere que le oigamos, que le creamos y seamos para Él. Démosle un aplauso al Señor. Y ya seguimos. El asunto, entonces, es que oír en la iglesia no es un asunto religioso. Oír en la iglesia no es solamente porque me agrada. No, Dios está haciendo un proceso de estructuración interna. Y ese proceso de estructuración interna me tiene que llevar a convicciones. Oír me tiene que llevar a convicciones. Por eso le decía de Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír, pero la fe no es un asunto místico que se nos ocurrió. La fe son convicciones. La fe es certeza. La fe es seguridad. La fe es lo que dimensiona al cristiano por su capacidad de oír y de dejarse estructurar. Porque si no nos dejamos estructurar, no vamos a ser capaces ni de ser nosotros mismos, mucho menos de hacer y alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados. La fe que viene por el oír es un asunto de convicción. Entonces es un asunto de identidad. Y esa identidad marca las fronteras para poder decir de quién soy y para quién vivo. Dios no envió a su Hijo, a nuestro amado Señor, a morir en la cruz para que nos libertara del mundo y que nosotros sigamos viviendo en el mundo. Ese no es el propósito. El mundo quiere hacernos oír, que no seamos muy fanáticos, y quiere desestructurar lo radical que Dios quiere ser con usted y conmigo. Dios no quiere compartir con nadie su gloria, menos con el mundo. Dios lo hizo a usted y me hizo a mí para alabanza y gloria de su nombre. Entonces tenemos que oírle a Él, a Él, a Él. Entonces la fe tiene que traer convicciones. La fe es el resultado de oír. Pero oír lo tiene que definir a usted. Lo que usted oiga y usted crea, eso es. Se lo voy a poner de esta otra forma. Mire pues. Aquí no, pero allá conmigo hay algunos que les gusta murmurar. Si viene alguien y murmura de su mejor amigo y usted le cree, ¿qué pasa? Usted se prejuicia contra él.
o está muy espiritual y dice, no, yo no le creo eso. Porque si usted oye la murmuración de su hermano contra usted y le cree, lo cautivaron y le removieron adentro muchas cosas que pueden haber. Pero eso es en lo negativo. Dios nos da su dulce palabra, su dulce revelación, para que nos deleitemos en ellas y nutridos por ellas, aprendamos a amarle. Y si aprendemos a amarle, vamos a empezar a ser parte de una generación libre. Libre. Cuando nosotros le oímos, le amamos, y le amamos de verdad, le empezamos a honrar. Ese es el proceso, si usted quiere, simple de Dios, pero complejo en la estructuración interna de la persona humana. Aprenderle a oír, que es un asunto de identidad. Aprenderle a amar, que no es un asunto pasional. El amor no es lo que los muchachos se dicen al otro día que se conocieron y dijo, te amo. El amor no es una pasión carnal. El amor no es un sentimiento de nuestra alma. El amor no es solamente un fruto de espíritu. El amor es un poder que lo ejerce una entidad, porque dice que Dios es amor. Y eso es lo que quiere engendrar en nosotros, que lo aprendamos a amar. Pero no podemos aprenderlo a amar si no nos dejamos impactar por lo que nos está diciendo. Por eso le ponía de ejemplo. ¿Por qué ama a su esposa y por qué lo ama a su esposo? ¿Por qué le creyó? ¿Por qué lo honra a su esposa o por qué lo honra a su esposo? ¿Por qué le creyó? Y le amó. Dios quiere meternos a una estructura. Y esa estructura debe definir la palabra del Señor en nosotros. No lo que cualquiera dice. No. Nuestro apóstol es muy celoso. ¿A quién oye, muchachos? ¿A quién oye? ¿A quién oímos? Porque eso determina lo que somos. Y lo que somos determina lo que hacemos. Y también lo que hacemos determina lo que alcanzamos. Dios tiene este proceso. Y nos lleva a cada uno de nosotros a que en el marco de la prioridad de su conocimiento podamos ver ese proceso de estructuración en el cual Él quiere hacernos a nosotros con un criterio definido sobre lo que nos rodea, con convicciones firmes para que no cualquier viento de doctrina nos mueva, con determinación varonil o valiente para poder tener la capacidad de decir sí a lo que se le tiene que decir sí y no a lo que se le tiene que decir no. El cristiano que tiene identidad y que se ha definido su identidad por lo que ha oído la palabra y el que le han nacido sus convicciones, es un cristiano que no lo mueve ni la muerte. Nada lo mueve. Es un cristiano firme, determinado aún a dar su propia vida para que el nombre del Señor sea glorificado. Usted nota que nos comparan como ovejitas, ¿verdad? Hay una etapa que nos comparan como ovejitas de su prado, porque la oveja tiene que aprender a oír su pastor. Tiene que aprender a oír, tiene que reconocer la voz. Tiene que aprender a amar. Solo el siervo rendido por voluntad propia llega a amar.
Y solo el hijo que ha aprendido con capacidad de oír llega a honrar. Por eso fíjense que el proceso es que usted y yo tenemos que aprender a amarlo, tenemos que aprender a honrar, a oírlo, a amarlo y a honrarlo. Porque si nosotros no aprendemos eso, el trabajo generacional que nos enviaron a hacer, no lo vamos a poder hacer. La prioridad es Dios. Segunda es la familia. Cuando Dios empieza a hablar y dice, aquí es lo que yo quiero estructurar, es porque nos va a llevar a una práctica. Si Él quiere que lo amemos, si Él quiere que lo honremos, es porque nos va a dar a nosotros capacidades. Porque nos va a dar a nosotros oportunidades. Porque ha decidido que nosotros seamos modelos y ejemplos a los que aún no han conocido lo que Él quiere que conozcan. Si el Señor logra estructurarnos como ministros, vamos a lograr impactar a nuestras ovejas. Porque el proceso de la libertad generacional se va a dar si y solo si usted y yo aprendemos a oír, a amar y a honrar al Señor. No hay vuelta, eso es matemática. Si no hacemos eso, entonces se va a producir un proceso involutivo. Y en Proverbios, capítulo 30, habla de generaciones. Pero si usted nota y va conmigo allá a Efesios también, capítulo 6, hay un mandamiento que dejan con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. La honra es el resultado de haber aprendido a oír. La honra es el resultado de haber aprendido a amar. Si no oí, si no aprendí a amar, no tengo código de honra. Y el proceso al que nos han enviado a libertad a las generaciones es precisamente a ese conflicto social, a esa convulsión humana, a la que aún en medio de nuestros grupos congregacionales llega el desequilibrio y se deja de oír, se deja de amar y se deja de honrar al Señor. Es prioritario, es básico, es elemental honrar padre y madre para que me vaya bien y tenga larga vida. Aquí se parte el asunto. Usted dirá, ¿nos hablar de la libertad generacional o qué? Mire, claro que sí, pero mire, quería darle el fundamento de la estructura. Dios quiere estructurarnos y está estructurándonos con la palabra. Pero no es información, es formación. Y cuando no se hace en esa estructura y rompemos este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, empezamos a involucionar y dejamos que las siguientes generaciones no sean libres. Es cierto que nuestro país está padeciendo de la ausencia de padres acompañando a sus hijos, o también padres acompañando a sus hijos, pero mal acompañando a sus hijos.
olvidando el rol sacerdotal, olvidando el que tiene que oír a Dios, el que tiene que amar a Dios y tiene que honrarle, y que eso es una estructura que debe llevarla e impregnarla en la siguiente generación. Y muchos quieren soluciones ya cuando ha pasado la cosa. Veía en las noticias de los famosos bullying que está pasando ahorita, de una niña que se suicida a 13 años. Y el padre pide con todo su corazón, por favor, padres, pónganle atención a sus hijos. Si a nosotros Dios nos está dando un proceso de estructuración, que aprendamos a oírlo, a amarlo, a honrarlo. Ahora vamos a la práctica, vamos a honrar, vamos a amar y vamos a oír lo que vemos a nuestros padres. Vamos a lo visible. Primero lo invisible, ahora lo visible. Y si no se logra honrar padre y madre, la siguiente generación tiene tremendos lazos de esclavitud. Usted se recuerda que Proverbios capítulo 1, verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 4, del 1 al 6 dice también: oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no las abandones. Y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. ¿Por qué es indispensable, después de la estructuración de Dios en sus mandamientos sobre nosotros, que vayamos a la práctica? Yo como ministro, yo como hijo, no soy juez de mis padres. La Biblia me manda a honrarlos y a amarlos y obedecerles. No a ser juez. Sí, pero cometieron muchos errores, tal vez lo suyo no. ¿Qué me importa cuál fue su vida? Yo quiero la bendición, que Él me bendiga y que Él le entregará cuentas al Señor, no me va a entregar cuentas a mí como su hijo. Entonces yo no me voy a perder como juez de Él. Démosle un aplauso al Señor y ya seguimos. No fui llamado a odiar a mis padres, ni fui llamado a ser juez de ellos. Fui llamado a, según la palabra, según la estructura que me generó convicciones y que me generó identidad. Fui llamado como hijo de Dios a honrarlos, a amarlos, a servirles y obedecerles. El mundo puede meterse en los líos que quiera y pelearse con lo que quiera, pero yo aprendí a oír la palabra, que me cambiaron las convicciones que tenía en el mundo, y ahora soy una nueva generación liberta del mundo y debo hacer las cosas como el Señor dice que las haga. No puedo estar atado como el mundo está atado. Hermano, es que mi padre fue muy duro, mi mamá, vieran lo que hizo, vieran. Usted no es juez ni yo juez. Y nos quitamos dolores de cabeza. Me va bien si no lo juzgo, si no lo señalo, si no lo menosprecio. Más bien lo bendigo y le digo: perdóneme,
perdónenme lo malo que me he portado. Aunque ellos sean los malos portados, yo pido perdón mejor y que me bendiga el Señor. Es necesario arrancar ese principio. Porque esa honra a padre y a madre es la frontera que va a determinar si su generación es libre o cautiva. Si su siguiente generación es libre o es cautiva. Si su siguiente generación quiere oír a Dios, si su siguiente generación quiere amar a Dios y quiere servir a Dios. O Proverbios capítulo 30, verso 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Aquí se rompió el esquema de la estructura de la identidad conforme a la palabra. Aquí dejaron de oír, aquí dejaron de amar, aquí dejaron de honrar. Y se engendró una generación que maldice a su padre y que no bendice a su madre. Estamos hablando de una generación sin respeto. En una generación donde los padres le tienen miedo a los hijos. Ay, pero si ya va a venir, échale llave a la puerta, que ni siquiera se le ocurra venir aquí al dormitorio. Hermanos, y nosotros como padres debemos anhelar que nuestros hijos lleguen y nuestros hijos anhelar estar en la casa de nosotros, pero si estamos estructurados conforme a la palabra del Señor. La generación que no honra a padre y madre engendra una generación sin respeto. Entonces, sin honra, sin amor, sin la capacidad de oír. Entonces se rompe la estructura que hablamos al principio. Y si esa generación no se retoma en el proceso de reestructuración de la identidad, esa generación que no honra padre y madre engendra otra generación que está en Proverbios 30:12. Generación que se cree limpia en su propia opinión y no se ha limpiado de su inmundicia. En otras palabras, hipócrita. No, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Está bien ir una vez a la semana, una vez al mes, está bien, pero no así. ¿De qué he fallado? Si yo soy buena persona. No chupo, no fumo, no mujereo, no... como dicen, a veces algunos dicen, solo a Cristo le hace falta recibir, dice, ¿verdad? ¿Cómo que solo si Cristo es todo? No tiene nada. Pero empieza con un solo rompimiento de la base. Dejar de honrar padre y madre. Y esa generación irrespetuosa engendra esta que se cree limpia en su propia opinión. No necesitamos iglesia. No necesitamos ir hay que ir de vez en cuando, no hay que ser fanático. Hay que hacer esto, pero no hay que tirarse de una vez. No. Tranquilos, hay que agarrarla tranquilo. Hermano, cuando el Espíritu Santo toca y toma al que es suyo, aunque haya gritos dicho que no iba a estar enfrente y llorando, ahí está hasta moqueando, no llorando, ¿no? Pero yo le quiero decir, es un eslabón el que mantiene la libertad generacional. Y es la honra a padre y a madre. Dentro de la práctica del oír, del amar y de honrar, ya en la práctica, el eslabón es honra a padre y madre para que te vaya bien.
y tengas larga vida. Para que la siguiente generación no sea la sin respeto. Para que esa generación sin respeto no tenga lugar a engendrar la generación que se cree limpia en su propia opinión, que no necesita de Dios. La generación, esa generación hipócrita, esa generación que cree que no quiere ni necesita de Dios, va a engendrar otra generación, que es una generación de ojos altivos, de párpados alzados. Proverbios 33. Que se le queda viendo. Usted le está hablando al Señor y él se le queda viendo. Pobre loco. Con orgullo. ¿Qué me puede enseñar? Esa generación es una degradación, es una involución en tercera dimensión. Se rompió el eslabón que le dije. Y se dio una. Y se dio otra. Y cada una va peor. La primera solamente ya no respetó padre y madre, pero se perdió que le fuera bien. Y que tuviera larga vida. La otra, simplemente dicen, no necesitamos, estamos bien, estamos limpios. Ya se apartó de la salvación. Pero esta otra es orgullosa y vanidosa. Mucha gente por orgullo o por vanidad echa a perder muchas cosas. En los ambientes empresariales hay un estudio que dice que la tercera generación termina lo que los abuelos hicieron. Si no aprenden los principios que se aplicaron. Entonces nosotros estamos basando nuestra vida en principios. Entonces no podemos dejar que nuestras siguientes generaciones dejen de ser libres. Tenemos que procurar que cada generación sea libre, sea libre y sea libre. Y esta generación de orgullo, de vanidad, de párpados alzados, dice esta versión, engendra una generación violenta. Engendra una generación que tiene desprecio por la vida. Son opresores y crueles. Y nuestro país está viviendo el efecto de haber roto ese eslabón, de haber dejado de oír al Señor, de amar al Señor, de honrar al Señor, que los llevó a romper el eslabón de honrar padre y madre para que les fuera bien. Honra padre y madre es una base que mantiene equilibrada la familia, la iglesia y la sociedad. Entonces ahora nosotros como ministros para la libertad generacional tenemos no solamente un medio esfuerzo, un sobreesfuerzo, porque tiene la responsabilidad y tengo la responsabilidad de llevarlo a estructurar a mi familia, porque usted como familia es el testimonio. Y se le cuento pues, cuando yo estaba de ovejita, me iba y averiguaba cómo vivía el pastor. Si ama a su esposa y ama a sus hijos, tiene la capacidad de amarme a mí. Y puede ser el modelo en Dios. No iba como juez, iba para ver si podía yo aprender. Porque yo estaba huyendo de una situación difícil y caía a otra. Triste la vida. Esa es
el desafío. Ese es el desafío. Si queremos libertad generacional, nosotros primero, nosotros como ministros, nosotros como padres, nosotros como familias ministeriales, empecemos a hacer el proceso. Es que el gobierno, es que déjese de cuenta, deje de estar buscando justificación. Usted y yo somos responsables de cumplir el rol para el cual fuimos llamados en el Señor y saciar al oído que quiere oír, porque hay oídos que quieren oír y lo que oyen no los está estructurando, lo que oyen los está desviando. Tenemos que llevar el mensaje de la palabra para que el pueblo aprenda a oír y tenga identidad. Por eso le decía que oír no es un asunto auditivo, una capacidad auditiva, es la capacidad de adquirir identidad, convicciones para poder determinar en las situaciones agradables y desagradables cuál es nuestro rol. Saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Es prioritario que la libertad generacional sea una responsabilidad del pueblo de Dios. Somos un alto porcentaje, según las estadísticas, de cristianos en Guatemala, pero no se ve. Hay una investigación que se hizo en los últimos días y dice que el 35% de los que delinquen y están en la cárcel han sido hijos de cristianos o son hijos de cristianos. 35% es muy alto. Dejaron de oír, dejaron de amar, dejaron de honrar. Y en la práctica dejaron de honrar padre y madre. Y se rompió el eslabón. Y se engendró la siguiente generación. Y esa va a engendrar otra generación más difícil. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Que Dios es un Dios de oportunidades. Y que tendrá cada una de esas generaciones la oportunidad de poder salir. No podemos permitir que por romper el eslabón de honra, padre y madre, que se da como consecuencia de la desestructuración que produce el no oír a Dios, que produce el no amar a Dios, el no honrar a Dios. No podemos seguir permitiendo que ese eslabón se siga rompiendo. Tenemos que ser reconciliadores para tener libertad generacional. Tenemos que jugar el rol que nos corresponde. Decimos, una iglesia es fuerte cuando la familia es fuerte, una sociedad es fuerte cuando realmente la iglesia juega su rol y la sociedad va a estabilizarse. Pero si estas generaciones pueden estar como cuando el Señor se levantó por medio de Jeremías y les dijo a ellos, diles que ahora que vienen de la cautividad pregunten sobre las sendas eternas y que caminen en ellas. Y el pueblo dijo, ni preguntaremos, ni caminaremos en ellas. ¿Quiénes eran responsables? ¿Quiénes eran responsables? Los padres, los sacerdotes, los que enseñaban, los ministros. ¿A quién los enviaron? A libertad generacional. A libertad generaciones. A llevar identidad. Nuestro país es uno de los que en alguna medida tiene ausencia de identidad. Pero como cristianos estamos en el desafío y en el reto de prender la identidad como cristianos.
para que no imiten esto, ni imiten lo otro, ni que no sean imitadores, que sean genuinos, que sean personas con convicciones propias basadas en la palabra, que sean cristianos, testimonio, modelo de vida para los que no conocen a Cristo, para que las generaciones subsiguientes tengan libertad generacional. No podemos permanecer apáticos al trabajo que exige la sociedad. Ah, sí, pobrecito, dice que era cristiano. No, la palabra en la iglesia, la palabra en la casa. Y no esperemos que otros cambien, cambiemos nosotros. Cambiemos nosotros. Es que a ver quién empieza el movimiento. Fíjese, usted empiece a mover el asunto. Yo empiezo a mover. Es un desafío. Es un llamamiento a la libertad generacional. Y no dejemos que el eslabón se rompa entre lo espiritual y la práctica. Porque si no logramos amar, oír, amar y honrar lo que vemos, dice, no vamos a amar lo que no vemos. Es determinante. Es determinante que hoy podamos decirle, Señor, ayúdame a alcanzar para lo cual yo fui alcanzado. Y que tu palabra pueda impregnarse en el corazón para que genere una identidad como hijo. Hay tantas cosas, pero el proceso de estructuración en Dios es simple. Hay que oír, porque de lo que oímos y creemos, somos. Y lo que somos, hacemos. Aún, mire, los postulados de la educación hoy dicen que hay que saber. Por eso nos mandan a nosotros al párvulos, ¿verdad? Y ahí para arriba. Hay que saber. Hay que saber ser. Hay que saber hacer para saber emprender. Tengo que saber leer y escribir para poder saber ser un día médico, ingeniero, licenciado, lo que sea, perito contador, lo que sea. Tengo que saber ser. Entonces, cuando ya sé ser, sé hacer. Entonces puedo emprender un trabajo o una empresa, lo que sea. Pero en el Señor usted tiene y yo tengo que oír y creer para hacer. A los que le creyeron les dio el derecho de llegar a ser. Ahora somos. Y Dios, cuando ya somos, opera un milagro. De Él depende poner el querer como el hacer las cosas según su voluntad. Nosotros tenemos que prepararnos para que generacionalmente, habiendo oído y habiendo creído en Él y en su palabra, nosotros seamos. Y si somos, Él va a operar el milagro del querer y el hacer. Y entonces vamos a alcanzar. Terminamos con dos cositas. La estructura la hace el Señor por oír, amar y honrar. En la práctica solamente es un eslabón. Honra padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Porque si no haces eso ni hago eso, las 4 siguientes generaciones, una degradada más que la otra, hasta que llegamos a la más violenta. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que le digas al Señor un momentito nada más y yo termino con esto. Un momentito nada más. Yo no sé cuánto ha estructurado el Señor en tu vida esa base generacional, pero quiero que cierres tus ojos e inclines tu rostro.
Y te quiero dejar un consejo en tu corazón. No seas juez de tus padres. No dejes que ese eslabón se rompa, se pierda. Déjate enseñar por el Señor. Aprende a oír. Aprende a amar, aprende a honrar. Aprende a dejarte estructurar por el Señor. Él va a darte lo que tú necesitas. Si tu padre y tu madre te abandonaron y te dejaron, Él con todo te recogió a ti. Él te ama, Él te anhela y te lleva a una libertad generacional. Gracias, oh Dios, por este pueblo. Gracias, Señor, porque tú puedes libertarnos por tu palabra. Por tu palabra. Déjate que el Señor estructure tu vida y enmarque lo que tú quieres recibir del Señor. Gloria a Dios. Yo creo que el tema ha sido muy claro, contundente. Tome su lugar un momentito, por favor. Y hay cosas que debemos de considerar, a pesar de que tenemos una agenda bien estrecha, es un momento tan importante. Y esta estructura de la cual ha estado hablando el apóstol Freddy Villatoro es demasiado importante. Demasiado. Si no hay estructura, bueno, se lo voy a decir de otra manera. La Biblia dice que hay cobertura de gusanos. Así dice la Biblia, tu cobertura es cobertura de gusanos, en el libro de Job. Pero el gusano tiene la característica que no tiene estructura ósea. Entonces, si nosotros no tenemos una estructura y somos cobertura, vamos a ver, no tenemos estructura y somos cobertura, seríamos gusanos y así estaríamos cubriendo a la gente. Entonces tenemos que tener esa estructura, tenemos que tenerla. Sin esa estructura vamos a la quiebra. Yo le quiero leer algunos datos estadísticos. Perdón que aproveche el espacio y la unción que el Señor dejó acá, pero como hoy no me dieron privilegio de predicar este día, entonces voy a predicar después de cada mensaje. Mire lo que dice esta estadística. Las estadísticas indican que 1,500 pastores dejan el ministerio mensualmente debido a fallos de carácter moral, desgaste espiritual o pugnas internas en la iglesia. Esta cifra es alarmante, pero más preocupante aún son las situaciones por las cuales 18,000 pastores dejan sus iglesias cada año en los Estados Unidos. Las siguientes estadísticas señalan algunos de estos problemas. Ese es por falta de estructura. De esta estructura que estamos hablando, no de la estructura de la vestidura de Saúl que le quiso imponer a David, sino que de esta estructura. Mire esto. Las siguientes estadísticas señalan algunos de los problemas y fueron presentados por Barna and Focus on the Family. Les advierto que los números son tétricos. El 50% de los matrimonios pastorales terminarán en divorcio.
según ellos, reprendemos, renunciamos, rechazamos, anulamos, desmenuzamos, destruimos y mandamos al infierno eso. Puesto que esto es una proyección, pero las demás estadísticas no son proyección. Oiga, el 80% de los pastores y el 84% de sus esposas se sienten desalentados y sin la calificación apropiada para desempeñar su labor de pastor. El 50% de los pastores están tan desalentados que dejarían el ministerio inmediatamente si no fuera porque no tienen otra forma de ganarse la vida. Bueno, por lo menos estos que respondieron la encuesta fueron sinceros. Pero mire que de veras, como dice él, tétricas, ¿no? El 80% de los graduados del seminario bíblico que empiezan a pastorear lo dejarán antes de cumplir el 5º año. El 70% de los pastores batallan constantemente contra la depresión. El 40%, oiga esta cifra, hermano, qué impresionante, admite haber tenido una relación extramarital desde el comienzo de su ministerio. El 70% de los encuestados dijeron que solo leen la Biblia cuando preparan sus sermones. Seguimos. Hoy en la tarde vamos a